Bueno, vamos a continuar. Ha venido bien el descansito, ¿no? Bien, pues después de esta pausa para un café, retomamos el foro con un panel de expertos. Este panel lleva por título Cultivando éxitos frente a la adversidad del mercado. Un panel que, como están viendo, está compuesto por Antonio Luque, presidente de DECOOP, Ricardo Delgado, presidente de COVAP, Enrique de los Ríos, director general de Única Group, Alfredo Arbeloa, director general del Grupo AN, y modera este panel Gabriel Cabello, presidente de Agrosevilla y Cooperativas Agroalimentarias de Sevilla. Con ellos les dejo. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes ya. Damos comienzo con este panel de expertos a las mesas redondas y lo hacemos con un título llamativo, Cultivando éxitos frente a la adversidad del mercado. Y nada mejor para ello que las 4 personas que me acompañan hoy, que por hacer una breve referencia, ellos representan más del 30% del cooperativismo andaluz, más del 12% del cooperativismo nacional y manejan unas cifras de negocio cercanas o superiores, creo, superiores a los 5.000 millones de euros, ¿no? O sea, va a ser una mesa muy interesante, una mesa que va a dar mucho debate y de la que, aunque todos conocéis a las personas que me acompañan, voy a hacer una breve referencia porque creo que merece la pena. En primer lugar, presentar a Antonio Luque, presidente de DECOOP. Antonio es malagueño, ingeniero agrónomo por la Universidad de Córdoba y olivarero de toda la vida. Lleva vinculado a DECOOP desde su constitución hace más de 30 años, primero como director general y posteriormente como presidente del Consejo Rector de DECOOP, cargo que ocupa desde 2016. Él fue el primer trabajador que tuvo la antigua Ojiblanca, por lo que lleva el cooperativismo en la sangre. Entre sus grandes aciertos está liderar la estrategia para crear uno de los mayores grupos agroalimentarios españoles, DECOOP. Aquella aventura comenzó con 13 cooperativas asociadas en Antequera y un capital social de algo más de 1,5 millones de pesetas. Ahora son más de 180 cooperativas que producen aceite, aceituna de mesa, frutos secos, vino y otros productos ganaderos, convirtiéndose en la cooperativa líder a nivel mundial en aceite de oliva, con una producción de 170.000 toneladas de aceite. El 50% de su facturación corresponde a la exportación, situando sus productos en más de 70 países. Buenas tardes, Antonio. También a mi lado, Ricardo Delgado Vizcaíno, presidente de COVAP. Ricardo, nacido en Pozoblanco, es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y actualmente es funcionario en excedencia con 11 años de servicio como subinspector de tributos del Estado en Lucena y en Madrid. Fue a finales de 1996 cuando tomó las riendas del servicio jurídico de COVAP y también de la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno, que coordina toda la actividad cultural de esta cooperativa. En 2008 fue elegido presidente del Consejo Rector, cargo que ha revalidado ya en 4 ocasiones, siendo la última hace solo unos meses. Esta cooperativa cuenta con una potente industria láctea, cárnica y de alimentación animal. Durante esta última etapa ha batido su récord de facturación, superando por primera vez los 1.000 millones de euros y sus productos se exportan a distintos mercados, destacando la venta de ibéricos en Estados Unidos y la comercialización de productos cárnicos en Europa y de lácteos en Corea y en China. La historia de COVAP está marcada por las personas que desde los comienzos hasta hoy han logrado situar a esta empresa como un referente en su comarca, en la provincia, en toda la Andalucía y, por supuesto, a nivel nacional. Un éxito atribuible a sus más de 4.500 ganaderos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. También nos acompaña Enrique de los Ríos Porras, es CEO de Única Group, almeriense de nacimiento. Enrique de los Ríos se licenció en Física por la Universidad Complutense de Madrid, tiene un posgrado en Telecomunicaciones y un MBA. Antes de recalar en el mundo cooperativo, pasó por grandes empresas tecnológicas como Amper, Siemens y Alcatel. De vuelta a su tierra, apostó por el sector agroalimentario, convirtiéndose en el director comercial y de marketing de la empresa Cera
y posteriormente socio de la consultora agroindustrial B Ideas. Enrique se integró en 2009 en Única Group, que es hoy líder de la exportación hortícola de España, cooperativa de segundo grado que integra a otras 16 asociadas y que dispone de 22 almacenes y aglutinan a 5.000 agricultores, otros 5.000 empleados y más de 12.000 trabajadores en el campo. Única Group factura 571 millones de euros. Y por último, y no menos importante, Alfredo Arbeloa, director general del Grupo AENE. Alfredo cursó la licenciatura en Ciencias Políticas, especialidad en Relaciones Internacionales, por la Universidad Complutense de Madrid. Complementó con el máster de Dirección Económica y Financiera del Centro de Estudios Financieros de Madrid, además de un Executive MBA por el Instituto de Empresas de Madrid. Ha desarrollado toda su carrera profesional en el cooperativismo agrario, al que llegó en 1992 como gerente de la cooperativa cerealista Esquivel de Gato. Posteriormente, en 2014, fue nombrado director financiero, subdirector general del Grupo AENE y desde enero de 2018 desempeña el cargo de director general de dicho grupo. El Grupo AENE nació en 1910, ha llovido desde entonces y ha obtenido una facturación de 1.689 millones de euros. En la actualidad tiene más de 170 cooperativas socias repartidas por toda España y engloba a más de 35.000 agricultores y ganaderos. Las secciones con las que trabaja el Grupo AENE son aves, carburantes, cereales, hortifrutícolas, piensos, seguros, suministros agrícolas. Y los sectores en los que trabaja el Grupo AENE pues son de los más importantes que podamos tener en nuestro país. Comercializa la producción de sus socios a través de marcas como Conservas Danza, Diquesí, Coc & Coc y Piensos Casero. Bienvenidos a los dos también a esta mesa. Muchas gracias. Y como podéis ver, yo creo que va a ser una mesa muy didáctica en la que al final dejaremos algunas preguntas para el público que podáis trasladarle a nuestros expertos y ellos contestarán con muchísimo gusto. Bueno, por empezar, me gustaría que esta pregunta la voy a dirigir a todos. Contestáis como veáis oportuno. El mundo y las transacciones comerciales han cambiado radicalmente, como todos sabemos, respecto a hace 30 años, ¿no? Eso lo sabéis bien, porque representáis a cooperativas líderes en exportación que llevan sus productos a rincones de los 5 continentes. Hoy en día la conectividad y la comunicación son cada vez más anchas y las fronteras cada vez más estrechas. En esta economía globalizada, ¿qué papel juega el sector de la industria agroalimentaria y consideráis que esta globalización ha sido positiva para el sector agroalimentario? Antonio. Venga, pues buenas tardes. Yo estaba pensando que esa pregunta casi la ha contestado nuestro amigo Manolo. Yo creo que ha contestado prácticamente lo que podemos decir nosotros sobre esto, ¿no? ¿Cómo nos va a afectar o cómo nos está afectando y qué puede pasar? Bueno, yo creo que, lo decía Manolo, la importancia del sector agroalimentario, la importancia de la alimentación, yo creo que hasta ahora no ha estado valorada por la sociedad y probablemente con estos últimos cambios empieza, él dice todavía no, pero pronto, yo creo que es verdad que en los próximos años cada vez se va a valorar más el papel de los productores de alimentos y yo creo que eso tenemos que estar muy preparados para poder aprovechar ese cambio de imagen que podemos tener en los próximos años, ¿no? Y por supuesto, tema agua, que no tiene nada que ver, pero tiene todo que ver, ¿no? Y no puedo, esta tarde vamos a aprender mucho de agua, pero está claro que ese va a ser uno de los factores clave, que seamos capaces de convencer a la sociedad que para producir alimentos necesitamos agua y ser capaces de vender esto a la sociedad y que, bueno, pues nuestros políticos hagan lo que tienen que hacer, lo que dicen que van a hacer. Vamos. ¿Cómo considera, Ricardo? ¿Crees que la globalización ha sido positiva para nuestro sector, para el sector agroalimentario? Estoy convencido que sí. Somos un sector, aparte de estratégico y esencial, en lo que representa en el PIB, en la economía española, somos la primera en ventas industriales, ¿no?
Pero es que en exportación tenemos un saldo positivo de la balanza comercial. Lo decía el presidente de la Junta de Andalucía. Andalucía, además, es la segunda comunidad autónoma que más exporta. Pues con esa vocación exportadora, indudablemente que para nosotros la globalización y el que haya cuantas menos barreras y aranceles, que creo que vamos seguro que a tratar, aunque afecta a algunas de las cooperativas aquí más que a otras, ¿no? 1/3 de la facturación de la industria agroalimentaria se exporta. Pues ya yo creo que lo dice bastante, ¿no? Hay empresas aquí, cooperativas del mundo del aceite, del mundo de la fruta, de las hortalizas, que exportan de qué manera, ¿no? Aquí arriba y ahí abajo sentados, ¿no? O sea que cuantas menos barreras, desde luego mejor. Y luego no deja de ser para la marca España, para la marca país, la industria agroalimentaria española y el sector en general agroalimentario muy, muy importante, ¿no? No es que vaya a hablar de mi libro, como se suele decir, pero el jamón ibérico y de bellota, a ser posible, es un embajador de la gastronomía española en el mundo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Enrique, ¿cómo afecta a vuestro sector esta globalización? Bueno, respondiendo a la primera pregunta, ¿qué papel juega? Pues como decía Manuel, nosotros damos de comer a los europeos, que no es poco. Y el dar de comer, que antes se suponía que era algo obvio, hecho, voy a comprar barato, siempre lo voy a tener, pues parece que no va a ser así en los próximos años. Con lo cual, como decía también Manuel, cuando antes íbamos a ver a un cliente que te metía en una habitación chiquitilla, ¿no? Y te apretaba y tal, ahora sigue siendo igual, pero tenemos un plus, ¿no? Ya te ponen una taza de café y te tratan un poquito mejor porque parece que las tornas se pueden volver, y de hecho en algunos momentos se han vuelto. Pero aquí tenemos una cooperativa que nació en el 1910 y el mundo ha cambiado. Ha habido globalización, desglobalización, guerras, no guerras. Las cooperativas tenemos que ser bichos de subsistencia. Venga lo que venga, salga por lo que salga por la puerta de Toriles, tenemos que torear. Y para poder torear lo que salga, tenemos que ser hermosos, tenemos que ser ágiles, tenemos que cooperar entre nosotros y tenemos que cambiar de manera ágil, rápida y barata, ¿no? Y lo que ha dicho antes Antonio, tenemos que hacer algo que a veces nos quejamos mucho, es que la sociedad no nos valora, es que el agricultor no nos valora. Tenemos que convencer a la sociedad del valor que tenemos, porque nadie lo va a convencer si no lo hacemos nosotros. Es que pedimos reconocimiento, pero primero tienen que tener conocimiento y luego buscar el reconocimiento, ¿no? Entonces tenemos un gran papel que es, marketing, lobby, unidad de acción. Estupendo. Como bien ha dicho Enrique, desde 1910 los cambios han sido muchos. ¿Cómo ha afectado en toda esta conectividad, toda esta globalización? Bueno, yo en primer lugar agradecer a Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, Fulgencio, por haberme invitado a esta jornada aquí en Sevilla, ¿no? Bueno, efectivamente nuestra cooperativa tiene más de 100 años, pero bueno, vamos a intentarnos a responder lo que es la pregunta, ¿no? Es decir, creo que la globalización en general, lo ha comentado Manuel Pimentel, es positiva para todos, ¿no? El mercado es el mundo, para lo bueno y para lo malo, es decir, para exportar y para recibir productos. Efectivamente, yo creo que hay un dato que un supermercado americano de principios del siglo XX tenía una gama de productos máxima de unos 200, 300 productos. En cualquier supermercado americano tiene una gama de productos de más de 20.000, ¿no? Es decir, productos. Es decir, la globalización ha dado acceso a más productos mucho más baratos. Muchas veces son nuestros, otras veces no son nuestros. También lo ha comentado Manuel, que una familia media española en los años 60 se gastaba el 60 o el 50% de su renta en comer. Hoy apenas lo gastamos un 15%. Tenemos más productos, más variedad, etcétera, etcétera. Pero hay una parte, yo por no resaltar, que creo que es negativa y que nuestro sector, por ejemplo, nos afecta en el sector, por ejemplo, nosotros somos fundamentalmente cerealistas, que es el tema del control de la producción. Y en el control de la producción, aquí hay una serie de multinacionales grandes que tienen el control sobre las semillas. Prácticamente 4 casas en el mundo controlan la mayor parte de las semillas cerealistas que se pueden sembrar. Lo mismo ocurre con los fitosanitarios. Vimos las alianzas entre Monsanto y Bayer. Es decir, eso también es globalización, es decir, es un control. Ya la FAO alertó sobre que la globalización y el control por grandes multinacionales de los mercados iba a ampliar el hambre en el mundo de los países que ya pasan hambre, porque van a ser incapaces de acceder ni a semillas ni a tratamientos y va a tener que seguir a comprar al mercado. Hay una empresa multinacional, pues me pregunto cómo nos afecta,
que controla el 10%, solo una, el 10% del trigo mundial, el 25% de la cebada mundial, el 25% del girasol mundial y el 25% de la colza mundial. Eso es globalización. Esa puede alterar los precios, puede sacar producto al mercado, retirarlo, cotizar, hacer que suban y bajen los precios. Entonces, España, que es un país importador de cereales, en España una cosecha normal se recoge unos 20 millones de toneladas de cereal. El año pasado fue un desastre, una sequía tremenda, cogimos menos de la mitad y consumimos unos 35 millones de toneladas, más o menos 25 millones de toneladas es para hacer piensos. Importamos casi tanto como producimos. Dirías, bueno, la ley del mercado, oferta y demanda, ¿no? Pero bueno, pues la globalización hace que no. El precio del cereal este año ha estado más barato que el precio que estaba el cereal antes de la guerra de Ucrania. Hoy en día está subiendo, parece que en Rusia hay una cosecha un poco peor. Es decir, eso es globalización también, es decir, ¿cómo te afecta? ¿No? Es decir, vas al puerto de Barcelona, al de Tarragona, al de Sagunto, al de Santander, y tienes barcos de cereal de Argentina, de Brasil, de Ucrania, de Estados Unidos, llenos, todos los días, haciendo cola. Entonces, ¿cuál es el precio del cereal? Pues el precio del cereal es el precio de llevarlo del puerto, el que sea, al interior, que es donde están las granjas, donde se consume. Entonces, ¿cuánto vale el cereal en Lleida? Pues entonces, como vender cereal a Lleida, pues es cuánto vale el cereal en el puerto de Tarragona y el porte a llevarlo hasta... Un tema importante en la globalización, lo que ha permitido que esto sea así, ha sido la logística, porque la logística es barata. Es decir, importar y exportar productos es muy, muy barato. Cambiará en el momento que hay una inseguridad, ¿no? Como ha comentado Manuel, el tema de las guerras, que vayan los barcos por debajo de África, etcétera, etcétera. Pero la logística es lo que ha permitido que se puedan manejar las mercancías alrededor del mundo sin ningún tipo de problema y de forma muy, muy barata. Muy bien, muchas gracias. Está claro que esta globalización ha traído una serie de cambios, ¿no? Consumidores mucho más exigentes en cuanto a calidad, en cuanto a productos más saludables, el aumento del poder de la distribución dentro de la cadena agroalimentaria o el entorno cada vez más competitivo en el que se desarrollan estas industrias agroalimentarias. Pero, Enrique, ¿cuál piensas que van a ser los cambios en estos próximos años? Pues yo siempre digo ya que el futuro no es lo que era. Antes el futuro se podía uno sentar y decir y hacer un plan quinquenal y no sé qué, íbamos a hacer esto, tal. Es que yo me instalé una versión de inteligencia artificial la semana pasada, el ChatGPT 4o, que ya estoy hablando con ella y lo tengo permanentemente puesto. Y eso pasó la semana pasada, ¿no? Ha habido guerras, ha habido movimientos geopolíticos, no sabemos lo que va a ser, pero repito, sea lo que pase, y no sabemos lo que va a pasar, si somos grandes, ágiles y rápidos, tenemos más probabilidades de supervivencia. Dicho eso, yo creo que está pasando la inteligencia artificial, está pasando la ideologización del urbanita, que está siendo manipulado por políticos y está siendo manipulado por organizaciones medioambientalistas. Los políticos quieren su voto, los medioambientalistas quieren su cuota, que le pague todos los meses. Y eso, como ahí está el 80% de la población, y que quieren tener un campo para salir a pasear, como decía Manuel Pimentel. Entonces, no, este cerdo hace caca, este invernadero qué feo queda aquí. Entonces tú dices, pero bueno, si todo esto lo hacemos por ti, y donde tú vives en tu ciudad, antes era campo, ¿no? Que se decía, ¿esto antes era campo? Pues tontolaba, todo esto está hecho para ti. No te pegues un tiro en el pie, porque sin campo, aunque seamos solamente el 20% de la población, no hay ciudad, ¿no? Entonces va a haber más regulación, va a haber más políticas que se van a mover al albur de los intereses a corto plazo. Y bueno, como nosotros no podemos cambiar eso es estoicismo puro, no puedo cambiar eso, lo que tengo que hacer es aceptarlo y hacer lo que está a nuestro alcance. Y lo que está a nuestro alcance en cooperativas, que debemos ser máquinas de cooperar, es mucho. Podemos unirnos y hacer muchas más cosas de las que hacemos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Y estamos preparándonos para esto? ¿Están las industrias agroalimentarias españolas y andaluzas preparándose para todo esto que nos viene, para todo esto de la inteligencia artificial, para todos estos cambios que nos comenta Enrique? ¿Qué opináis, Ricardo? Yo creo que sí. Nos queda
porque como muy bien dice Enrique, el futuro es complicado, pero hay varias cosas que tenemos claras, ¿no? Que la población va a crecer, se ha dicho esta mañana, va a seguir creciendo y por tanto tenemos que crecer en la producción. Sí, evidentemente respetando el planeta, respetando el medio ambiente y respetando una serie de cosas de manera racional. Luego no sé si tendremos tiempo de hablar del Pacto Verde, de la Granja a la Mesa y demás, y teniéndonos en cuenta los verdaderos protagonistas, ¿no? Pero ahí sí que es verdad que estamos preparados. Nos falta dimensión, evidentemente. No sé si la globalización ha cambiado los hábitos del consumidor. Yo creo que está todo tan interconectado que evidentemente nos hemos uniformado mucho. Pero el consumidor va a pedir cada vez más, ya lo tenemos, no es que sea futuro, pues alimentos de calidad, alimentos seguros, alimentos indudablemente más saludables y a un buen precio. Porque luego ya sabemos la hipocresía que hay. Se nos viene encima, lo tenemos en lo alto, la sostenibilidad es ineludible. Medioambiental me refiero, la tenemos que tener en cuenta en cualquier estrategia empresarial, sin perder de vista que sin rentabilidad la sostenibilidad social o medioambiental pues es imposible, ¿no? Es decir, ese consumidor pide todo eso y al mismo tiempo está pidiendo ya, Pimentel lo decía muy bien, ¿cómo lo hacemos? Oye, usted tiene que respetar el ámbito laboral, el social, el medioambiental, el bienestar animal. Por supuesto que ahí tenemos que trabajar y tenemos que seguir haciéndolo. Y luego, bueno, pues sí, tenemos en la cadena, que también hablaremos luego, ¿no? Seguro que sí, interesantísimo, ¿no? De tantos eslabones, pero que la concentración de la distribución en España al final no llega ni al 50%. Y están en el 80% en otros países, como puede ser en Alemania o en Portugal. O sea, dos cosas, que estamos preparadísimos, no lo sé. Las nuevas tecnologías, evidentemente, que tenemos que poner, y luego la incertidumbre enorme de lo geopolítico. Hay dos riesgos, dos peligros enormes, ¿no? Uno, el bélico, que lo tenemos ahí, está durando más tiempo del que esperábamos, y otro, el ecológico, el cambio climático. Pues sí, como bien dice Ricardo, Antonio, en este mundo global, aparte de los riesgos que ya hemos comentado aquí, soplan también aires proteccionistas, ¿no? Tú conoces muy bien todo el tema, que tenemos estos aranceles que nos impusieron la administración americana, primero a la aceituna negra, luego al aceite, a la aceituna verde, que de momento está parado por 5 años, pero no sabemos qué puede ocurrir si volviera Donald Trump. Como bien dice Ricardo, la guerra de Ucrania también hizo que se prohibieran exportaciones por parte de algunos países, dando lugar a lo que podríamos llamar un nacionalismo alimentario, ¿no? Entonces, ¿qué crees que puede pasar con estas repercusiones a las empresas españolas? ¿Este proteccionismo que existe fuera de nuestras fronteras debe ser también parte de la política europea? Bueno, yo creo que nos preguntamos todos los días qué va a pasar con la vieja Europa, ¿no? Yo creo que Europa está ahí en una situación, yo creo que difícil, ¿no? Es verdad que tenemos los próximos meses más posibles cambios geopolíticos con las elecciones en Estados Unidos, qué va a pasar, puede venir más proteccionismo, aranceles, etcétera, etcétera. Pero yo he oído 2 veces a Enrique decir algo que yo creo que es la clave que tenemos que plantearnos para el futuro. Tamaño y agilidad. Es decir, venga lo que venga, caiga lo que caiga, necesitamos tamaño y agilidad. Tamaño porque incluso todo el tema de aranceles, no olvidemos que el aceite de oliva, si se envasa, cuando hubo aranceles, si se envasa en Estados Unidos y la aceituna de mesa no tiene aranceles, no olvidemos que bueno, pues hay fórmulas invirtiendo y para superar esas barreras. Y para eso hace falta tamaño y agilidad, las dos cosas. Yo creo que son claves, ¿no? Yo creo que cuando estábamos hablando, ¿estamos preparados o no? Yo estaba diciendo, ¿cuántas jornadas de estas, cuántos años llevo yo oyendo lo que teníamos que hacer, ¿no? Yo creo que son más de 30 años, ¿no? Y yo estaba mirando el patio de butaca y yo decía, joder, pues en estos 30 años ha cambiado esto bastante, ¿no? Es decir, si a mí hace 30 años me dicen que íbamos a estar sentados con las 4 empresas que estábamos aquí y que íbamos a llegar donde hemos llegado, perdón, las 4 no, las 5, porque el moderador, no podemos olvidarlo, es presidente de otra gran empresa, las 5 empresas que estamos aquí, y hemos llegado donde es que no nos lo hubiéramos creído, es decir, no nos flagelemos más de la cuenta.
yo creo que sí estamos preparados para seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Insisto, tamaño y agilidad. Eso lo ha dicho Enrique 2 veces, yo ya creo que 3, pero yo creo que eso es importantísimo. Y otra cosa más que ha dicho él y que yo no lo dejo que pase así, es cooperar entre nosotros. Es decir, si nosotros facturamos más de 1.000 millones, 3 de los que estamos aquí, en el entorno de 500 otros 2 y tal, todo eso está muy bien. Nosotros tenemos un socio de Francia que factura 7.000 millones. 7.000 millones. Y es una cooperativa, Entonces, yo creo que todavía nos queda mucho por hacer. Yo siempre he dicho en estas tertulias que eso depende de los que estamos aquí sentados, que no depende de los que están allí, no, depende de los que estamos aquí. Yo creo que ahí hay trabajo y en los tiempos que vienen puede que tengamos que acelerar ese trabajo porque nos puede venir bien para afrontar muchos temas como el de los aranceles. Muy bien, muchas gracias. ¿Y cómo creéis que debemos abordar, porque tenemos que competir, aparte de con estas medidas proteccionistas, tenemos que competir con terceros países que a veces producen en condiciones mucho más favorables que podamos producir los europeos? ¿Cómo creéis que debemos de abordar esta competencia de estos productores que tienen condiciones más favorables que los propios productores europeos, Alfredo? Bueno, yo creo que hay una parte que es culpa nuestra, y cuando digo culpa nuestra creo que es de España como país, que estamos haciéndolo mal. Es decir, España como país tiene un problema de competitividad muy serio, es decir, según la OCDE, datos oficiales, la productividad española creció en los últimos años un 0,1% anual. Eso no es nada. En el año 2007 España era la 8ª potencia mundial. Hoy somos la número 15 y dentro de 4 días vamos a ser la número 16. Nos va a pasar Indonesia. Por un tema demográfico es importante. Es decir, hemos perdido competitividad. La renta española era un 4,4% superior a la media de la Unión Europea. Hoy es un 1,4% inferior a la media europea. Eso no es culpa de un tercer país, es culpa nuestra. Eso no viene de fuera, es como trabajamos nosotros y como hacemos nosotros. Estamos todo el rato hablando de innovación, que hay que innovar. España invirtió el último año oficial el 1,43% del PIB en innovación, 20.000 millones, números redondos. Muy lejos del 2,12% que están invirtiendo otros países y del objetivo claro que tiene España para 2027. No vamos a llegar a invertir el 2,12% en 2027 ni de lejos. Entonces, por tanto, hay una parte de que no somos competitivos y no es culpa de un tercero, es culpa nuestra, lo estamos haciendo mal como industria y ahí influyen muchos factores, el tamaño, el 98% más o menos de la industria española son pymes, no hay dimensión, no hay tamaño, es decir, no se parece a inversiones como hacen otros países. Entonces, y luego hay una parte, efectivamente, que yo creo que es de legislación. Efectivamente, cuando un tercer país te viene a invertir aquí, hay que pedirle las mismas normas que tenemos nosotros. Eso es de cajón. Es decir, si a nosotros se nos exigen una serie de requisitos para producir cualquier producto, lo mínimo es que el que nos va a vender de fuera es que tenga las mismas condiciones. En el momento que eso no se cumple, estamos en infinidad de condiciones. Eso es un tema súper sencillo de arreglar, ¿no? Es decir, controles, verificación. Claro, aquí tenemos unas cantidades de bienestar animal, de aplicación de fitosanitarios, de abonos, que no se piden en terceros países, condiciones laborales de trabajadores. Lo mínimo para poder competir en igualdad es que el tercero que venga por aquí tenga las mismas obligaciones, los mismos requisitos de producción que tenemos nosotros. Y ahí veremos si somos mejores o peores para poder vender. ¿Es así? Muy bien. Bueno, parece ser que la solución está encima de la mesa, o así nos lo pintan y ya habéis dado vosotros algunas pinceladas al respecto, ¿no? Nos encontramos la pasada semana con una proposición de ley, creo que por parte de Esquerra Republicana, para modificar la ley de la cadena alimentaria, que parece que es la salvación de todos los agricultores y de todos los problemas que tenemos en el campo. Pero esta ley de la cadena genera muchas polémicas. O sea, hay tanto defensor como detractor de esta ley de la cadena. Y muchas veces no se explica o no se ha explicado a la sociedad profundamente, podríamos decir. ¿Cómo ves tú este tema de la ley de la cadena, Antonio? Yo decía, me voy, porque digo, eso de la ley de la cadena va contra mí, ¿no? Lo que yo no me explico es con lo inteligentes
que somos las cooperativas, muchos de nuestros agricultores, la gente del sector, cómo permitimos que nos tomen el pelo con una tontería como la ley de la cadena. Yo creo que ha habido un ministro que ha engañado a los agricultores y a los ganaderos de este país como nunca se había hecho antes. Como nunca. Y eso es así de duro. Y lo que más me duele es que nuestras organizaciones no han estado a la altura que deberían de haber estado de cuando el niño empezó a crecer, haberle parado los pies al niño. Miren ustedes, yo creo que no hay nadie en el mundo que no quiera tener un negocio que le garantice la viabilidad. El que pone un bar, un restaurante, una tienda, lo que ustedes quieran, lo que ustedes quieran. Cuando se habla de cubrir los costes de producción, ¿quién no va a querer que se me cubran a mí los costes de producción? Pero, ¿quién cree que la ley de la cadena es viable? Porque el que lo crea, es que vamos, yo, de verdad, es una tomadura de pelo. Ejemplo, yo tengo que agradecer a nuestro presidente y al Consejo de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, que yo creo que no hemos estado nunca tan unidos en algo como en esto de la ley de la cadena. Nunca, Fulgencio. Fantástico. Ejemplo, le decía, oiga, no venda usted por debajo del precio de coste. ¿Quién fija el precio de coste? Yo no tengo muchos agricultores, 75.000. ¿Cuántos precios de coste hay? 75.000. Primera cuestión, ministro, échale, fija el precio de coste de producción de cada uno de los sectores. Para que se aplique la ley de la cadena, eso es lo primero. Segundo, oiga, si usted los tomates aquí, los de los tomates, Fulgencio, perdonadme, o Enrique, los costes de producción son 30 céntimos, por decir algo, no vendrán los tomates de Marruecos por debajo de 30 céntimos. Ayer nos decía Luisme, no es que vengan aquí, es que ya van a Inglaterra y hemos perdido los clientes, estamos perdiendo clientes un día detrás de otro, gracias a la magnífica ley de la cadena. Vale. Pero digo los tomates o digo la leche de cabra, que sí tenemos nosotros, ¿no? Nuestros socios franceses me dicen, Antonio, la situación de la leche de cabra, 1 euro en España, 60 céntimos en Holanda y 80 céntimos en Francia. Da igual, si nos hubieran fijado el coste de producción en 80 céntimos, por decir algo, ¿qué pasa? Que la leche de Holanda viene toda de España. Pero es que para colmo, si yo soy un comprador aquí, prefiero comprarle a un productor holandés que a uno español porque puede venir la inspección de la AICA de no sé qué y decir que estoy cometiendo una ilegalidad. Ahora, si el ministro de Agricultura quiere que los tomates se produzcan en Marruecos, el aceite se produzca en Túnez, Turquía y Portugal, y la leche de cabra en Holanda, y que aquí nos quedemos a pasear por el campo, nos vayamos con los otros, pues bueno, pues la ley de la cadena sirve. Porque nos va a quitar y nos va a generar muchos problemas, porque aparte de eso nos va a generar problemas las cooperativas. Vamos a tener a nuestros socios diciendo, ayer también nos decía nuestro presidente que ya hay algunos, a mí me dice algunos, no me pagues por debajo de esto el precio del tomate. Muy bien, entonces en vez de venderlo a 20 céntimos, lo que hay que hacer es tirar el tomate, ¿no? Lo tiramos. Y lo de los Marruecos a 20 céntimos. Digo yo, para aplicar la ley de la cadena, que el Ministerio fije los precios, que se prohíban la entrada de productos de fuera por debajo de esos precios y de esas exigencias, 2. Y tercero, si tengo que tirar el producto, compénseme usted, ¿no, Ministerio? Porque si no, a ver, ¿para qué sirve la ley de la cadena? Es verdad que sirve para inspeccionarnos a las cooperativas, tener más gastos, los inspectores en vez de controlar el fraude de otras cosas se dediquen a controlar a ver si hemos hecho un contrato o no contrato. De verdad, yo me he preguntado muchas veces, ¿el sector estamos locos? ¿Hemos podido tragarnos esto? Yo creo, confío en que en algún momento haya algo de sensatez y el tema se cambie. Por supuesto que queremos todos que se cubran los costes de producción, pero es imposible. ¿Cómo no se aplican esas 3 cuestiones? Es imposible. Que no nos tomen más el pelo, que no nos tomen más el pelo. ¿Crees? No sé si se ha entendido lo que pienso de la ley de la cadena, ¿no? Antonio, se te entiende siempre perfectamente. Se entiende perfectamente. Ricardo, ¿consideras que introduciendo una serie de cambios se podría lograr ese equilibrio con la ley de la cadena?
Seguramente. Yo luego, primero, comparto cosas que ha dicho Antonio. No soy tan tremendo. Yo creo que la ley de la cadena, que es de 2013, con un ministro, Arias Cañete, y después, 2021, la han modificado, creo que es muy bien intencionada. Otra cosa, como tú dices, que sea mejorable y que hace falta pues aplicar una serie de cuestiones. Los costes de producción, evidentemente, yo lo digo también, ¿de quién son? ¿Del más eficiente o del menos eficiente? La media, ¿quién lo va a establecer? Pero bueno, pues tendrán que regularlo si es posible regularlo. Herramientas de intervención de mercado o controles en frontera, como tú estás diciendo, pues seguramente también. Ahora, yo creo que cómo no va a ser bien intencionada si el espíritu del legislador era acabar con el desequilibrio de la cadena. Otra cosa que se puede hacer, bueno, repito, cómo no va a ser bien intencionada si lo que quiere es acabar con los productos reclamo, productos gancho, prácticas abusivas, etcétera, etcétera. El AICA, o la Agencia de Inspección y Control Alimentario, está levantando expedientes y algún efecto creo que está produciendo. Pero bueno, dicho todo eso, yo creo mucho más que en las obligaciones y prohibiciones de una ley en los que estamos aquí y en los que no están aquí, en la cadena. En que seamos capaces de colaborar, de ser cada vez más eficientes, porque ningún eslabón va a cargar con las ineficiencias del anterior, evidentemente, ¿no? Hasta ahí podemos llegar. Y tenemos que buscar, desde la colaboración, alianzas estables. A lo mejor soy un poco ingenuo, pero creo mucho más en esto que en lo otro. Transparentes, donde se establezcan unos precios justos que den una rentabilidad adecuada y unos márgenes adecuados para todo el sector. Si no, no vamos nunca a conseguir una cadena de valor, que se habla muchas veces de la cadena de valor. No, la cadena de valor no, la cadena alimentaria será sostenible en lo medioambiental, en lo económico y en lo social, siempre que seamos capaces de ir adelante y no dejar a ninguno de los eslabones atrás, especialmente al sector primario, ¿no? Entonces, hay que escuchar mucho al consumidor. Alfredo me lo debió oír la semana pasada en Burgos, ¿no? Tengo una persona muy conocida, el director general de ASTI, que para rematar y poner la guinda dice: la cadena alimentaria tiene que ser integrada, íntegra, de valor y de valores. Ha hablado, no sé si ha sido Pimentel también, alguien ha hablado esta mañana el vídeo, los valores, ¿no? Los productos, alimentos con valores. El valor, cuando hablamos del valor de la cadena, parece que estemos hablando en el singular de lo económico. Por eso hay que añadir lo de valores, ¿no? Una cadena alimentaria integrada, íntegra, de valor y de valores, porque tenemos que atender racionalmente. Hay muchas cosas que mejorar ahí, que poner sentido, el sentido común, que es el menos común de todos los sentidos, en sostenibilidad, en medio ambiente, en bienestar animal y demás y demás. Escuchar mucho al consumidor. Me tomo aquí 4 notas y desde luego, ¿qué hay que hacer para ese equilibrio de la cadena? Pues desde luego un sector primario que sea más fuerte. Es clave, creo que lo decía Enrique o Alfredo, habéis dicho, dominar la producción. Está clarísimo, a través de las cooperativas. Y las cooperativas, también se ha dicho, colaborar más entre sí, tener una mentalidad más empresarial. Creo que las que estamos aquí lo tenemos y otras lo debieran tener. Bueno, me estoy extendiendo quizás demasiado. Ahí queda. Estupendo. Alfredo, ¿algo que añadir en este tema de la ley de la cadena? Antonio ya me ha dicho, no digas que te gusta. He dicho, no puedes decir que me gusta. No, pues comparto, totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Creo que la intención puede ser buena. Creo que esta ley es del 2 de agosto de 2013. La intención es buena, pero de intenciones no se vive, es decir, se vive de resultados. Entonces, creo que los errores, y aquí hay, no sé, algún político, no conozco. Creo que no se escucha al sector, cuando se hacen muchas leyes, no se escucha al sector, a los actores principales. Yo creo que menos que preguntar, ¿no? Es decir, se sacan leyes que luego pues, no tienen ningún tipo de aplicación, que son imposibles, que no ayudan al sector, que enfrentan incluso en muchos aspectos, que te complican la vida. Y ninguna ley funciona a base de denuncias. Es decir, aquí podemos denunciar lo que queramos, pero al fin y al cabo, ¿quién va a denunciar? ¿Le va a denunciar ya a un cliente que es imposible? No lo va a denunciar, mañana no va a comprar. Tenemos otro problema, que tenemos una serie de productos que son perecederos, no los podemos almacenar de cualquier manera, existe una serie de presión. Pues no me lo compras hoy, me lo comprarás dentro de 2 años. Pues no, va a ser muy difícil. Entonces, yo creo que la clave es que la intención era muy buena, comparto con Ricardo. Creo que se hacen leyes que no se escuchan en el sector, como hay que escuchar, somos los actores principales, y que luego pues, no tienen efectividad, enfrentan y crean muchísimos más problemas que soluciones. Muy bien. En esa proposición de ley se habla, como ha dicho Ricardo, se habla de eslabones y se habla sobre todo de la figura del intermediario, de cómo se regularía esa figura del intermediario. Enrique, ¿cómo entiendes tú esa figura del intermediario en el mundo agroalimentario?
Bueno, yo, si me permites, por terminar lo de la ley de la cadena. Tenía. Nada. Es que la cadena ya tiene una ley, que es la de la oferta y la demanda. Ya existe. Por supuesto que hay que regular, que no se desproporcione y que funcione. Aquí en España se legisla mucho, se legisla más de la cuenta. Y uno va a un problema, se hace una ley, se hace una foto y se le dice a todo el mundo que ya está el problema solucionado. Y es cuando vienen los problemas, ¿no? Entonces, el problema que iba a solucionar lo ha aumentado. Pero bueno, dicho eso, todo el que esté en la cadena tiene que ser útil. Hay mucha gente que estaba en la cadena que era inútil. Nosotros, cuando se creó Única, con Pepe siempre estábamos diciendo, joder, es que tenemos un montón de clientes que tienen un Mercedes y un teléfono. O sea, no hacían nada más que pastorearnos a nosotros y venderle a otro intermediario a la cadena. Pues todos esos salieron por la puerta, ¿no? Un intermediario o cualquier eslabón de la cadena tiene que tener una función. Y si no es útil, hay que quitárselo. Y desde luego, dentro de la cadena, los que no se van a quitar nunca son el productor y el consumidor. Todos los que estamos en medio podemos cambiar la distribución, el internet, cooperativa, fondo de inversión, lo que tú quieras, pero los dos de delante no. Y tenemos que procurar que llegue un producto saludable, sensato y seguridad alimentaria a lo mejor posible, ¿no? Gabriel, si me permite. Sí, claro. En la línea de lo que han dicho nuestros tres colegas, yo creo que en vez de perder tanto tiempo con la historia de la ley de la cadena y demás, incluso Manolo apuntaba algo. Yo creo que hay un papel fundamental y que tenemos que colaborar las cooperativas, y es que tenemos que hacer las explotaciones de nuestros agricultores viables, eficientes. Es decir, hay que producir productos de calidad, por supuesto de una manera sostenible, pero sostenible económicamente también, ¿eh? Y para hacer las explotaciones de nuestros socios viables, pues probablemente venga mucho trabajo, depende del sector, no es lo mismo cereales que olivar, no es lo mismo olivar que la viña, no es lo mismo la viña que la ganadería o que el sector hortofrutícola. Pero ahí puede que tengamos un papel importante en las cooperativas, y eso es lo que deberíamos estar trabajando con el Ministerio de Agricultura, con nuestro gobierno autonómico. ¿Cuáles son los factores que nos limitan? El agua, está claro que es el primer factor. Probablemente el tamaño depende del sector, como digo, de las explotaciones de nuestros agricultores también. Es que va a ser muy complicado mantener un agricultor, una explotación de 3 hectáreas de olivar o de 5 o de 7. Decía Manolo, ¿quién va a trabajar en el campo con explotaciones que no se puedan mecanizar, etcétera, etcétera? Es decir, yo creo que estamos en un momento que sí que deberíamos de trabajar profundamente en mejorar la eficiencia de esos productores, que son los que tenemos que defender. Es decir, nosotros podemos hacernos muy grandes, pero lo que tenemos que procurar es que las explotaciones de nuestros socios sean viables. Y no van a ser por la ley de la cadena, van a ser por eficiencia, calidad, mejora la comercialización y todo lo demás. Pero la eficiencia de esas explotaciones es fundamental. Quería añadir algo, Ricardo. Estoy totalmente de acuerdo con esto contigo. Vaya, hombre. Nuestro Consejo Rector y el Comité de Dirección el año pasado, está aquí Juan Rafael, está Pilar, lo saben perfectamente, nos pasamos debatiendo, reflexionando en reuniones conjuntas sobre los retos de cara, no sé, al 2030, vamos a poner, ¿no? Y al final se habla de innovación, de internacionalización, de los hábitos de consumo, cómo atender todo eso y demás. Agrupamos todo en dos. El primero, que no es un reto importante, no, para nosotros el reto, como tú estabas diciendo, es la continuidad de las ganaderías, la continuidad de las producciones ganaderas. Falta rentabilidad, calidad de vida, mano de obra, de todo eso hay que trabajarlo especialmente, porque es que es la base, es que es el sostén. Decía el presidente, es lo que está debajo, las tuberías no se ven. Me decía, Sara, me parece que eras tú, ¿no? Los cimientos de una casa están debajo y no se ven. Bueno, pues de la cadena, los cimientos sabemos cuáles son, ¿no? Así que eso es lo que... Y todos los demás desafíos, internacionalización, innovación, deben estar orientados a garantizar las producciones agrarias, voy a decir ya en general. Bien. Pues hoy se ha hablado mucho sobre uno de los eslabones que es clave, que es la distribución, y Manuel Pimentel nos ha dado una clase magistral y aunque no sabemos dónde va a ir, hacia dónde va a ir el futuro, de las estrategias de estas cadenas de supermercados, sí está claro que potenciar la marca blanca frente a la marca de fabricantes puede ser una de las vías, ¿no?
¿Y cómo veis vosotros entonces que esta estrategia comercial, al contar ellos con marcas propias potentes, porque no olvidemos que hay marcas blancas que son una marca en sí? Hoy en día tenemos marcas como Bosque Verde o como Hacendado, que son una marca blanca, pero es una potente marca en sí mismo, ¿no? ¿Hay conflicto de intereses en las cadenas de distribución entre las marcas propias y las marcas de distribuidor? ¿Antonio? Bueno, yo creo... Manolo nos lo ha hecho muy sencillo, muy fácil, y yo creo que nos hemos sentido todos, no todos, pero algunos identificados, ¿no? Yo creo que él ha dicho algo que algunos lo estamos viendo día a día, y es que las grandes cadenas, las marcas blancas importantes a nivel mundial, están intentando directamente tener su marca de los productores, ¿eh? Esa integración vertical que él decía hacia abajo, que hacia abajo y hacia arriba, es verdad que ha dicho otra cosa que es para pensarlo. Las grandes marcas a nivel mundial, marcas del industrial, si no tienen nexo de conexión con los productores, están en una situación complicada. Es decir, no sé qué es mejor. Si no hay nexo con los productores, con la producción, si no hay esa integración vertical, cualquiera de los dos está débil. Hablaba antes de un 10% de poder cuando no teníamos ninguno. Yo creo que más. Yo creo que con los últimos cambios, desde el COVID, desde la guerra de Ucrania, la invasión de Ucrania, hemos visto cómo la distribución ha dicho, que lo he insistido Manolo, quiero asegurarme un suministro directamente de productores y de una calidad adecuada, ¿no? Yo creo que el papel que tenemos las cooperativas va a ser mucho más importante en el sector agroalimentario en los próximos años, las cooperativas andaluzas, las cooperativas españolas, que el que nos podíamos imaginar. Las preguntas, te resumo ahí casi las preguntas de antes, ¿no? Si jugamos bien nuestras cartas, si colaboramos entre nosotros, tenemos un papel fundamental. Porque, ¿quién iba a pensar hace 10 años que la marca blanca de Mercadona, la gran marca española que es Hacendado, en aceite de oliva la iban a hacer 3 cooperativas? 3 cooperativas. Que estamos aquí los 3, además. Estamos aquí los 3. Pero es que en otros productos pasa igual. Eso es muy difícil. No voy a decir porque es leche, ni os cuento, tal. Eso hace, en el caso vuestro de hace 10 años sí era pensable, en el nuestro impensable, pero eso significa que ese camino no tiene vuelta atrás. ¿Qué nos falta? Pues, y lo haremos, y ya en alguna conversación lo hemos hablado, a lo mejor hay que comprar alguna marca más para complementar el cuadro, pero bueno, lo compraremos. Gabriel, me gustaría aportar lo que ha dicho Antonio, claro que sí, porque cuando sabes las marcas, tú... quien tiene una marca tiene un tesoro, porque una marca es lo que hace que el cerebro de un consumidor en un escenario de competencia te prefiera a ti frente a otro. Eso es lo que es una marca. Y nosotros, en el sector de fruta y verdura, yo admiro mucho a todo lo que ha hecho Decop, porque es que se han ido a Estados Unidos, han hecho una marca y tal. En el sector de fruta y verdura, tener una marca es como, dices, ¿pero dónde vas? ¿Cuánto más? ¿Dónde vas con eso? Pero es que para hacer una marca hay que tener dinero. Entonces, tú no sabes que los productos se venden más porque hacen marca y tienen marketing. No al revés, ¿no? Entonces, hay 2 formas de tener poder. O tienes producto en el lineal, como dice Antonio, aceite, tal, única es el 20% del pimiento en Alemania, no te pueden quitar de un momento para otro, igual que no pueden quitar a Decop, igual que no pueden quitar a Cobas, ni pueden quitar a N de un momento a otro. Vale. Tu posición, tu tamaño, tu gama. Y el otro es el poder de la marca. Las marcas blancas nos están quitando la última oportunidad de acceder a la cabeza del consumidor. Y si termina de asentarse el modelo de marca blanca, no vamos a tener capacidad de interactuar con el consumidor. Vamos a estar al albur del jefe de compras, entre comillas, y solamente nos quedará la carta de tamaño.
Gabriel. Bueno, no sé si nos vas a preguntar. Sí, no, vosotros sentiros libres, yo... Sí. Bueno, yo me gustaría empezar diciendo que hay una cruda, no sé si cruda, pero una realidad contundente. En los últimos 5 años la marca del distribuidor ha ganado 2 puntos y en los últimos 25, 20 puntos. El factor precio es importantísimo, porque alguien comentaba también, todo el mundo hablamos mucho de sostenibilidad, pero en el acto de compra, lo que pasa, hay bastante hipocresía. La marca del distribuidor casi tiene un 40%, en España en general, pero es que en leche tiene más de un 60%. Es que en leche en Andalucía tiene más de un 70%. Mercadona, el 75% de las ventas que hace de MDD, pero Lidl el 82%. El factor precio, desde luego, importantísimo en el acto de compra, como digo. Y luego depende también de los productos, ¿no? No es lo mismo vender un commodity, que es la leche, por ejemplo, o vender jamón ibérico de bellota, que es premium, o gourmet, donde a lo mejor la marca se puede defender un poco más. ¿Qué hacemos nosotros? Pues tenemos que conjugar intereses, tenemos que saber convivir con ambas, y desde luego la distribución pues tendrá, como están pidiendo muchas voces, ¿no?, que marginar igual. Pero yo, la marca que conozco, como decía Antonio, que conocemos bien, y es leche, que es Hacendado, yo puedo decir que esa MDD, Hacendado, ni es blanca, ni es de poca calidad, ni deja de innovar, sino todo lo contrario, no hay nada más que ver los lineales, que es lo que hace la MDD o lo que hace la marca del fabricante. Y nosotros tenemos también marca del fabricante. No es fácil convivir, hay que jugar conjugar antes. Tú decías lo de cómo se puede... hay conflicto de intereses. Hombre, nuestro interés es el mismo. Vuelvo a lo de antes, que es dar continuidad, sean rentables nuestras explotaciones ganaderas, las de nuestros socios, ir adelante. Y vuelvo a lo de la realidad, que es esa, si es que es así, ¿no? Y luego, marca... Evidentemente lo del intelectual, claro que sí, al menos en Hacendado sí que va el logo bien plasmado y creo que el consumidor ya sabe quién está detrás, ¿no? No en otras MDDs, pues a lo mejor no, pero bueno, ya, perdón que vuelvo. Yo estoy encantado, y otro de los temas que ha salido hoy a relucir aquí muchísimo es el tema de la dimensión, de la dimensión empresarial, ¿no? Pero, Alfredo... ¿Tú valoras que esa dimensión empresarial supone un beneficio para las relaciones comerciales o es más importante contar con un portfolio de productos adaptado al mercado en el que tú te mueves? Bueno, en general yo diría que el tamaño, la dimensión es importante. Te puedes hacer un interlocutor fiable, es decir, garantías una cantidad de suministro durante todo el año. Si es una empresa pequeña, pues igual puedes suministrar, yo que sé, tomate durante 3 meses, no durante todo el año. Es decir, la dimensión te da una fiabilidad como proveedor hacia el cliente. Una capacidad de negociación depende del sector en el que te muevas, Hacerse imprescindible no es tan fácil. Es más fácil tardar en sustituirte. Al final nadie es imprescindible en ningún sector, ¿no? Pero si eres grande, tienes un peso para un determinado cliente o para varios clientes, mañana no te va a sustituir, como comentaba Enrique, de hoy para mañana puede hacer establecer un plazo de X meses o años y te sacará del mercado. Pues lo estamos viendo con muchas cadenas que están ocurriendo, ¿no? Entonces, la dimensión es importante, sí, a la hora de negociar, de ser un proveedor fiable, de sacar unos buenos precios, pero bueno, la otra parte que es más importante tener portfolio. Es que no son incompatibles, es que no tiene que ver una cosa con la otra. Es decir, en el sentido de que, bueno, tú creo que siendo grande tienes más capacidad de negociación, de tener más productos y de negociar más productos. Es decir, no significa que tienes que tener menos productos, pero a mí la dimensión fundamental, sí. Capacidad de negociación también. ¿Sacas mejores precios? No siempre. Depende del mercado, depende de las circunstancias. No siempre. Hay veces que, siendo grande, incluso te perjudica, porque te dicen, bueno, pues si no te compro, a ver dónde vendes lo que tienes. Nos pasa a nosotros, por ejemplo, con el cereal, en algunos sectores, le dicen, bueno, voy a poner un ejemplo, es decir, cebada maltera. Cebada maltera, en España se produce una cantidad de cebada maltera bastante limitada, pero se trae mucha de fuera, de Europa. Entonces, nosotros somos los mayores productores de cebada, entre comillas, maltera que hay. Y te dicen, bueno, si no te compro, tienes un problema. Claro que tenemos un problema, también no podemos vender fuera nosotros. Pero sí que la dimensión es un punto de, oye, ¿te puede perjudicar? Sí, depende de cómo esté el mercado internacional, la capacidad de importar, exportar, eso depende. Y el portfolio, pues yo creo que no es incompatible, es decir, la dimensión y el portfolio creo que van, entre comillas, de la mano. Ok.
Dimensión, alianzas, hemos hablado de todos estos temas y hemos visto como DECOOP, COVAP y Única habéis cerrado una alianza para la formación y estáis impulsando los programas de consejos rectores en San Telmo. ¿Cómo valoráis, Enrique, estas sinergias entre vuestras cooperativas? Y una pregunta importante, ¿vais a dar nuevos pasos en este sentido? Pues, a ver, yo creo que las cooperativas debemos ser máquinas de cooperar, no solamente con los socios que ya tenemos o quitándole socios a otra cooperativa, que para eso somos super máquinas, o intentando traer agricultores, ¿no? Pero debemos de ser máquinas más allá del Consejo Rector. O sea, una vez que tengo una cooperativa, la cooperativa tiene que cooperar con otras cooperativas. En principio de mi sector, pero luego extenderse al resto. Entonces, lo que hemos hecho este año pasado ha sido hacer un curso de formación a los consejos rectores de cooperativas. Y para mí, y ahora sí que lo comenten ellos, ha sido sorprendente, en primer lugar, porque los problemas son los mismos, básicamente de un ganadero o de un agricultor de aceite o de un agricultor que tiene un invernadero en Níjar, son iguales, el mercado, los costes, tal y cual, no sé qué. Y entre nosotros el problema que tenemos es que muchas veces nos construimos monstruos con la... Es que me empujaste a un charco cuando eras chiquitillo, entonces ya te tengo manía que no te puedo ni ver. Y eso se lleva hasta límites extremos. Y que en los consejos rectores, ¿cómo te vas a unir con ese? Si es un demonio pinchapapas, ¿no? Tal y cual. Entonces, el roce hace el cariño y nos hemos rozado y hemos visto que existe mucha sinergia. No quizá en el producto, que también podía ser, ¿no? Pero existe mucha sinergia en hacer unidad de acción, marketing, lobby y lo que salga por la puerta. Muy bien. ¿Algo que tenéis que añadir? Totalmente de acuerdo. Pues, tenemos en el curso de los consejos rectores de las 3 cooperativas que estamos aquí, que como va a haber una continuidad, Alfredo, la próxima que seamos con AN también, ¿no? Sí que hemos aprendido pues, un poquito de finanzas o de contabilidad o de laboral. Alfredo, disculpa, ya has visto, Alfredo, que a mí no me incluye. Estás de moderador, perdóname. A Grosevilla también, como no te has mencionado antes. Por supuesto que sí. Si para nosotros ha sido bueno, creo que se puede extender y es lo que tiene. Seguro que San Telmo lo ha pillado. Seguro que lo va a buscar con otras cooperativas y demás. Pero aparte de las materias que hayamos podido aprender, más o menos, como decía Enrique, el roce hace el cariño, ha permitido que nos conozcamos más, que nos rocemos más y estudiar posibilidades y oportunidades de acciones conjuntas, de acciones en común. Mencionaba Enrique el marketing, la comunicación, que es tan importante, ¿no? Cuántas fake news, cuánta mentira, ya lo sabemos, habéis mencionado la ganadería, los ataques que tiene la ganadería, pero no nos podemos quejar. Tenemos que ir a una comunicación proactiva con argumentos científicos, sólidos, coherentes, para ir en contra de todo eso y comunicar muy bien, como el vídeo que hemos visto, ¿no? La labor enorme que hacemos los agricultores y los ganaderos, ¿no? En lo humano, en lo social, lo medioambiental, en lo económico, todo eso hay que irlo buscando. Y en la comunicación y el marketing, como puede ser en innovación o para buscar nuevos mercados. El internacional, pues a lo mejor DECOOP está en no sé qué punto de Estados Unidos y nosotros estamos en el otro punto. Oye, podemos llegar al mismo sitio con... los recursos son limitados, ¿no? Pues si tú pones la mitad y yo pongo la otra mitad, o un cuarto o un tercio, pues nos irá muchísimo mejor. Así que de verdad que ha ido muy bien. Y como decíais, lo del lobby que tanto le gusta a Enrique, que lo oigo mucho, pues aquí estamos cooperativas que facturamos una cantidad y a lo mejor juntos nos hacen un poquito más de caso que por separado. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Quique, Ricardo, que yo creo que ha sido una experiencia muy interesante, porque lo primero, ese contacto es verdad que bueno, pues para lo del olivar, los de Almería, para los de Almería, los del olivar, los ganaderos, es que como eran mundos tan, en teoría, tan distintos, yo creo que fuimos los 3 consejos inicialmente diciendo, bueno, esto vamos a ver cómo sale y tal. Pero como bien se ha dicho, al final son los mismos problemas. Si es que son prácticamente los mismos temas, ¿no? Yo creo que a los consejos, y aquí tenemos varios consejeros que han estado en el curso, y yo creo, vamos, en esa jornada de formación,
Yo creo que nos ha venido muy bien, ese contacto entre nosotros nos ha venido muy bien, y lo que estaba pensando ahora, ¿qué cosas más tenemos que hacer? ¿No? Porque es que hay un mundo ahí por delante, y estaba pensando, quizá el problema que tenemos es que luego la vorágine diaria no nos deja trabajar en el largo plazo en esos temas, es decir, pues, Ricardo, Enrique, o Pepe, o Rafael, o yo, o Antonio, nos metemos en el día a día y nos abandonamos. Estos somos unas malas parejas, unos malos queridos, unos malos amantes, porque nos abandonamos fácilmente, ¿no? Quizás tenemos que plantearnos qué hacer para que eso no se abandone, porque es que es verdad que sí hay mucha sinergia, ¿no? No solo, como bien decía Enrique, que decía, en el producto no, y en producto, joder, un tomate, ¿qué le falta a un tomate para que sea algo? Jamón. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? El aceite. Y la aceituna, y el vino, y el... Es que tenemos la dieta mediterránea, incluso no le llamemos leche de almendra, pero también de las almendras hay un mercado ahí que... Es decir, yo creo que hay mucho trabajo por hacer. Y lo que tenemos que plantearnos, algunos ya no tenemos mucho tiempo, lo que tenemos que plantearnos, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo podemos hacer? Quizá teníamos que plantearnos buscar a alguien que se dedicara exclusivamente a eso, no lo sé, y ahora lo estoy como si estuviéramos los tres solos, pero por si... Porque también es verdad que somos tres, pero también pueden ser a lo mejor en algún momento 4 o 5, ¿no? O 6, no lo sé. Pero quizá deberíamos de tener a alguien dedicado exclusivamente a eso. No lo sé. Se me ocurre ahora mismo, y miro a mis dos colegas, a Pepe, que está ahí, presidente de Única, porque de verdad que yo creo que hay muchas cosas por hacer. Y aprovecho que está Fulgencio y está Ángel. Yo creo que eso tiene que funcionar al margen, está Jaime, no al margen, que no se vea en una organización representativa, estamos aquí en la casa, estamos solos, no se vea un tema de esto no es bueno para no sé qué, la organización, es decir, que que eso no tiene que servir para destruir nada, sino todo lo contrario. A nivel empresarial, ¿qué sinergias puede haber? Entonces, lo único que me queda que hacer, ya os digo, insisto una vez más, a lo mejor tenemos que pensar en alguna persona, alguien que se haga responsable de decir, oye, esta lista de cosas, ve ejecutándola. Objetivos y resultados medibles. No lo sé. Totalmente de acuerdo. Yo creo que ya lo dijimos, ¿no? De concretar y de que cada cooperativa nombrara a una persona que se encarguen los tres de llevar adelante eso y tiren de nuestra chaqueta, que nos olvidamos. Venga. Muy bien, muchas gracias. Nos quedan 10 minutos escasos y solamente una pregunta que me gustaría que contestarais los cuatro brevemente por dejarles 5 minutos a nuestros amigos cooperativistas por si tienen alguna pregunta que dirigiros. Y es simplemente para finalizar esta mesa, habéis planteado varios retos y tenemos unas elecciones europeas a la vuelta de la esquina. ¿Qué demandas tiene la industria agroalimentaria hacia nuestros políticos europeos? O dicho de otra manera, ¿qué pueden aportar nuestros políticos europeos a las soluciones que tienen a los problemas del sector agroalimentario? Fredo. A mí muchas veces me apetecía decir, no toquéis nada porque cada vez que hacéis algo la liáis, ¿no? Es decir, como hay que ser breve, es decir, los políticos se mueven por otros parámetros, son buscar votos. Lo ha comentado Manuel, es el tema de campo-ciudad. El cargador de votos no está en el campo, está en la ciudad. Los mensajes que mandan van dirigidos siempre a la ciudad, porque son los que van a votar, no está el mero cargador de votos. Entonces, bueno, yo le diría que cuando vayan a tomar normas, lo comenté un poco antes, el legislar, escuchen al sector, lo hagan escuchando pues, a los diferentes actores, agricultores, ganaderos, cooperativas, etcétera, que nos llamen para ver qué queremos hacer, si lo que proponen tiene sentido o no tiene sentido, para que nos encontremos pues, con leyes como la nuestra, la alimentaria, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, diría que tengan cuidado con la comunicación. La comunicación es importantísima.
Entonces, pues hemos visto aquí pues, ministros que mandaban mensajes pues, contra la carne, contra etcétera, etcétera, que la gente lo escucha y se quedan con una imagen que no es cierta. Entonces, claro, se manda una imagen del sector que no es real. Yo creo que la obligación de un político es prestigiar también un sector productivo tan importante como es el agroalimentario. Y yo creo que en vez de prestigiar, muchas veces lo desprestigian. Entonces yo creo que una labor de un político es darle valor a una industria, en este caso la agroalimentaria. Y eso, la comunicación es fundamental. Y la tercera, por terminar y dejar tiempo a los demás, es inversiones. Nosotros estamos en un mundo rural. Nuestras fábricas están en mundos rurales. Nuestros empleados, la mayor parte son mujeres. Se habla de España vaciada, que es el mundo vaciado. Nuestras empleadas, el 70% de las que trabajan con nosotros en nuestras fábricas son mujeres. Para que la gente se quede en el pueblo, tienen que darse las mujeres. El despoblamiento empieza cuando la mujer se va. Las mujeres son las que tienen los niños. Si no hay escuelas, si no hay etcétera, etcétera, médicos, la gente se va. Entonces necesitamos en los pueblos, en el medio rural, inversiones, pero inversiones de verdad, en infraestructuras, en servicios. Y se lo tienen que tomar en serio, porque claro, luego cuentan las cosas para las elecciones y que llega la hora de la verdad y no hay esas inversiones. Muchas gracias. Enrique. Bueno, yo creo que Alfredo lo ha dicho todo muy bien. Primero, trabajo en común. Y hoy está aquí Cristina de Toro y yo creo que es un ejemplo de trabajo en común con el sector, que nos sentamos, hablamos y se busca la mejor solución. Yo creo que trabajo en común, no sobre legislar, no sobre regular, pero si trabaja en común, pues ya nos pondremos hasta aquí, por favor, que esto sí, esto no, esto sí, esto no. Luego, no ideologización, o sea, no mirar para las próximas elecciones para ver cómo capto votos dividiendo a la población entre blancos y negros y acotando mi parcela política en los negros o los blancos y demonizando al resto. Y luego no mirar a corto plazo, porque es que lo que ha dicho Manuel Pimentel, las obras, por ejemplo, de agua necesarias en agricultura se van a llevar varias legislaturas y si solo se mira la siguiente legislatura nunca se van a acometer, ¿no? Como los problemas que hay en Huelva y en otros sitios. Hay que hacer un trasvase, pero son 4 años. Ya no se puede. Para el siguiente, paso palabra, ¿no? Ahora, responde ahora. Muchas gracias. Ricardo. Yo si me tuviera que quedar con algo, porque aparte de esa PAC, que ya parece que se va consiguiendo algo más flexible, más simplificada y demás, y que está bien dotada, porque parece que queremos acometer lo medioambiental con un presupuesto que es agrario y bueno, pues las políticas medioambientales que se doten también económicamente. Pero es que haya un marco regulatorio y fiscal estable. Estabilidad es fundamental para invertir. Y la inversión va a traer la innovación y nos va a llevar a tantas cosas como tenemos que hacer, por ejemplo, en sostenibilidad, ¿no? Sostenibilidad con sentido. Ya vuelvo a decir, es como hay que garantizar la seguridad alimentaria, no es solo en calidad, es en cantidad. El pacto verde está muy bien, pero tenemos que seguir produciendo alimentos. Europa no puede dejar en manos de terceros países o en manos de terceros asuntos tan estratégicos como puede ser la alimentación o puede ser la energía. Todos estamos de acuerdo que la transición ecológica, pues claro que sí, pero no a costa solo de unos cuantos, ¿no? Y luego pues, las explotaciones familiares, la política hidráulica, bueno, tantas cosas que tienen que preguntarnos, o sea que me callo. Brevedad, 3 cosas. Agua. Más breve imposible. Bueno, muchísimas Todo lo demás ya lo han dicho, que lo comparto. Muchísimas gracias porque además de buenos profesionales en cada uno en vuestros sectores, sois un ejemplo de puntualidad, ¿eh? Lo hemos bordado en el tiempo. Nos sobran 4 o 5 minutitos por si alguien de la sala quiere hacer alguna pregunta a alguno de nuestros ponentes. Ellos están abiertos a contestar a cualquiera, así que atreveros que para eso los tenemos hoy aquí. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, pues entonces será que habéis dejado las cosas muy claritas y todo el mundo. Espero que os haya gustado, espero que esta mesa haya aclarado muchas de vuestras dudas y que disfrutéis de lo que queda de este segundo foro cooperativo. Y yo solamente agradeceros a los 4 vuestra presencia, lo fácil que me lo habéis hecho y lo didáctico que ha sido para el público en general. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias.